En clases anteriores se les dejó una tarea, la tarea número 14, y por eso nos estamos reuniendo de esta manera. Esta es su primera clase en línea. La tarea 14, le voy a pedir de favor a Perla que nos la lea, por favor. Aquí está en pantalla. ¿La tarea número qué? La número 14. ¿Quién encontró aquí en el número irracional a los pitagóricos o los pitagóricos al número irracional? Esa fue como Explica. que la esencia de la tarea. Y para ello, te dimos a ti un libro que se llama Los 10 Magníficos, y en el capítulo 8 se llama Midiendo, Midiendo. Y ahí te explica de qué manera los pitagóricos se encuentran prácticamente a los números irracionales, o viceversa, los irracionales se encontraron a los pitagóricos. Para profundizar en las ideas, vamos a leer este documento. Les traigo este documento que es muy interesante. Es un documento que se llama La geometría en el álgebra de los números reales. Es importante también que ustedes revisen de quién es. Es un documento que se va a presentar o ya se presentó en un congreso. La fecha de recepción fue en agosto de 2019 y la fecha de aceptación fue noviembre de 2019. O sea, está reciente. De dos investigadores, uno de la Universidad de Chile y otro de la Universidad de Ecuador. Bien. Vamos a empezar a leer el documento. Le voy a pedir de favor que lea el primer párrafo, Yasmín. La matemática es un edificio que en sus inicios fue construido por el techo y no por base o cimientos. Esta forma de construcción aseguraba que la estructura colapsara en cualquier momento. A la medida que la matemática fue desarrollándose, surgió la necesidad de dotar a este gran edificio del cemento y concreto necesarios que garantizan la permanencia en la estructura en pie. Eso lo dice Alba en 1938, y es un documento ahí interesante. Perla. Es así como Bertrand Russell incorpora la matemática a la lógica aristotélica con el método deductivo de demostración y las reglas de deducción o inferencia. Es decir, la matemática, una ciencia eminentemente deductiva y formal, que está a nivel de la lógica y la filosofía, tiene la demostración, lo que hacía falta para hacer el edificio de conocimientos exactos, más esplendoroso que la mente humana seguirá construyendo. Ok, sigue leyendo, por favor, Yasmín. ¿En una clase de matemática? En una clase de matemática no solo se resuelven problemas y se desarrollan ejercicios, sino que se busca demostrar teoremas aplicando la deducción o el método deductivo de la demostración. Antes de demostrar un teorema, se piensa en la secuencia o cadena de pasos lógicos a seguir en el razonamiento. Este proceso se acompaña con las respectivas justificaciones y se añade un gráfico. Se ilustra, muestra y visualiza aquello que se desea demostrar. Estas ideas las vimos en razonamiento geométrico el año pasado. Bien, seguimos. Perla, por favor, desarrollar. Desarrollar ejercicios o resolver problemas en matemática sirve no solo para afirmar la comprensión y aplicabilidad del teorema que se ha demostrado, sino también para que los estudiantes ejerciten acciones que exigen la solución del ejercicio o problema. Yasmín. Cuando un docente trata un nuevo teorema... Cuando un docente trata un nuevo teorema, se enfrenta a dos situaciones. La primera, enunciar el teorema sin demostrarlo, porque resulta tedioso y demasiado aburrido para los estudiantes. Y la segunda, enunciar el teorema y demostrarlo. Siguiente, ahora Perla. Si el docente elige la primera situación, está dando la oportunidad que los estudiantes desarrollen la abstracción y la capacidad de deducir. Si escogen la segunda, sabe con anticipación que muchos estudiantes protestarán o simplemente dejarán de poner atención a la demostración, porque rechazan los procesos donde el pensar se hace necesario.
Eso es lo que dice Ontiveros. Finalmente, Oliver. otra vez Yasmín. En la antigua Grecia eran instrumentos indispensables para hacer geometría y por ende matemáticas, la escuadra, la regla y el compás. Todo lo que se hacía con números tenía que ser medido, construido y demostrado para que tuviera validez. Se llegó al caso, incluso, de que la escuela pitagórica cerró cuando no se pudo demostrar el triángulo rectángulo, cuyas medidas de construcción dieran el número exacto de nómadas para la hipotenusa. Los catetos medían valores iguales. Por tanto, mostrar o visualizar ya desde esa época pasó a ser tan importante como ahora para aprender y entender matemáticas. Este es el meollo del asunto. Esta es la parte importante que yo les quería mostrar. Dice, se llegó al caso incluso de que la escuela pitagórica cerró. O sea, el problema que le plantearon los eleatas en ese momento a los pitagóricos no lo pudieron resolver. Un cuadrado del lado 1, en donde su diagonal es raíz de 2. Un número irracional. Ese es el meollo de la lectura. La parte importante que ustedes tenían que hacer énfasis. Vamos a hacerlo de manera manual. Tengo ahí, y voy cuestionándolos, tengo ahí un cuadrado de área 10 unidades cuadradas, es decir, de longitud 10, puede ser de 10 centímetros cuadrados, o sea, de 1 metro. Voy a trazar su diagonal. Ahí está su diagonal. Si yo tengo un cuadrado del lado 10 o de área 100 unidades cuadradas, ¿cuánto será el área de este triángulo? 50. ¿Perdón? ¿Cuánto vale el área de este triángulo? 50. unidades 50. Vamos a cuadradas. medirlo. Voy a medirlo. Para ello voy a trazar el triángulo. Y voy a medirlo. Es 50. No. Pero además tiene justificaciones. Toda diagonal en un cuadrado lo divide en partes iguales, en áreas iguales. Yo tengo aquí un punto, que es el punto dentro del cuadrado, y trazo un segmento que vaya desde ese punto al otro vértice. ¿Cómo demuestro yo que este es un triángulo rectángulo, por ejemplo? ¿Qué puedo argumentar? ¿Cómo son, por ejemplo, este segmento con este segmento? Iguales. Son iguales porque sabemos que las diagonales en un cuadrado se bisecan. Entonces, este es igual a este y este es igual a este. Y si todo este es un triángulo rectángulo, el triángulo, digamos, que voy a ahorita graficar, este es un triángulo rectángulo. Ahí está. Y si yo tengo que esta es la hipotenusa, porque el ángulo recto está aquí de este lado, este punto de la hipotenusa tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama? Este punto. ¿Punto medio? No. Es punto medio. Y hay un teorema específico para esto. El punto medio de la hipotenusa es equidistante de los tres vértices. Ahí está. Son datos muy importantes. Voy a dibujar otra vez el triángulo rectángulo. Este. ¿Cuál será el área de este nuevo triángulo que dibujé? 25 unidades. Vamos a ver.
es cierto. Ujú. Ahí está. Si yo vuelvo a hacer lo mismo y encuentro el punto medio de este lado, pero además un segmento que una ese punto medio con el centro, tengo un nuevo triángulo. Lo voy a trazar, un nuevo triángulo rectángulo, que sería este. La pregunta es, ¿qué área tiene? 12.5. 12.5. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Ahí está. Y si seguimos haciendo la misma idea de las partes restantes, vamos a trazar ahora otro triángulo más. ¿Cuánto medirá ese triángulo? 6.25. Vamos a ver. Ahí está. Y si se dan cuenta, esto fue lo que le pasó a Pitágoras. Esto no termina. Esto no termina. Se van haciendo triángulos mucho más pequeños, mucho más pequeños y se va haciendo prácticamente la mitad, la mitad. Ahora, imagínense que este cuadrado es del lado 1. ¿Cuál es su área? 1. Su área del cuadrado si tiene del lado 1. 1. 1. Una unidad No. cuadrada. Entonces, ¿cuánto valdría el primer triángulo? 0.5. 5. ¿O de qué otra manera? Medio. Un medio. ¿Y cuánto valdría el siguiente? Un Un cuarto. cuarto. Un cuarto. Un cuarto. ¿Y cuánto valdría el siguiente? Un octavo. Un octavo. Vayan escribiendo eso, por favor. Son ideas que ustedes tienen que haber reflexionado activamente. Y así sucesivamente te vas a encontrar que tenías. Lo voy a dejar ahí pendiente porque. ¿Y la suma de todas esas áreas a qué es igual? A 1. A uno. Una unidad cuadrada. Bueno, Bien, la pregunta sería, ¿de qué otra manera puedo expresar un cuarto? ¿Cómo? El un cuarto, ¿de qué otra forma lo puedo expresar? en 0.25. en una fracción o en un número decimal. 2/4. Escribir el 4 de otra forma. Porque, bueno, en decimal se expresaría como 0.25, pero en una fracción sería una fracción equivalente, que sería 2 octavos. ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Cómo? El 4, ¿cómo lo puedo expresar? ¿De qué otra forma? ¿2 al cuadrado? 2 al cuadrado. Y entonces eso ya me da la posibilidad de hacer mejor las cosas. Ya tengo ahora el siguiente, el 1 octavo. ¿Cómo lo puedo escribir? 2 al cubo. 2 al cubo. 1 sobre 2 al cubo. Ujú.
Y entonces ahora el 16, 2 a la cuarta. 1 sobre 2 a la cuarta. Sí. Ahí está. Y ahora sí ya estoy en condiciones de colocarle puntos suspensivos. Y ahora sí, ya tendría yo esto sobre 2. A la n. Son infinitos. Eso fue lo que le pasó a Pitágoras. Si sumamos todas esas fracciones hasta el infinito, nos va a dar 1. O sea, un número irracional. Bien, regresamos nosotros a la lectura. Regresamos a la lectura. Rápidamente voy a pasar el documento. Ustedes lo tienen ya en la red. Ustedes se van aquí a la plataforma de Chamilo. Y aquí ya está el documento. Ya se lo subí para que ustedes lo puedan revisar con mucho más tranquilidad. Entonces, estos dos autores importantes empiezan a hablar de Al-Khwarizmi. Traen ideas de Al-Khwarizmi. Trabajan unas ideas interesantes de Baldor, de las representaciones geométricas que tienen por ahí Baldor. Habla sobre también este autor, Pedro González, de la Universidad de Barcelona. Muy interesante porque habla de un libro que se llama... Ok, voy a terminar ya. Prueba. Sin palabras. ¿Sí? Y tiene aquí, por ejemplo, esta prueba sin palabras, tiene la idea que le estoy mostrando. Acá está la idea. Y voy a hacer un paréntesis. Ahí tiene, por ejemplo, otra más sobre números naturales. Y tiene más cosas interesantes que ustedes pueden revisar. Aquí voy a hacer otra parada más. Este es otro número irracional importante, el número pi. Y mire cómo lo demuestra con triángulos. Es decir, el número pi para él es tangente a la menos 1 de 1, más tangente a la menos 2 de 2, y más tangente a la menos 3 de 3, igual. Tenemos esto. Ahí está. Ya tengo ahí el triángulo. Este triangulito ABC es del lado 1 y una hipotenusa. El triángulo amarillo tiene un cateto del lado 1 y otro cateto del lado 2. Y entonces la tangente inversa de 2 tiene una cierta cantidad. Y tiene este otro triángulo azul en donde un cateto vale 3 o vale una cantidad, y al dividirse esta cantidad de entre DC es igual a 3. Vamos a ver si el ángulo es de 180 grados. O 180 grados, que es igual a pi. O 3.1416 radianes. Ahí está. El ángulo es de 180 grados. Ahí está. Eso lo puedes comprobar. ¿Cómo puedes saber cuáles son los catetos? Simplemente estoy ubicándolos en triángulos rectángulos. Ahí está otro elemento más. Bien, finalizo, por favor.
Les pido de favor que los voy a dejar en un momento. Ustedes van a revisar la lectura y los empiezo a cuestionar sobre esta idea nueva.